Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. En este caso tenemos dos pacientes diferentes. El de arriba tiene forma y función en su sistema nervioso central. El de abajo es una resonancia magnética hecha sobre un cadáver. Es decir, hay forma pero no hay función. Función, viabilidad tumoral o viabilidad es igual a función más forma. La enfermedad, como lo hemos visto ayer y hoy todo el día, empieza a nivel molecular, y entonces si estamos hablando de diagnósticos moleculares, de tratamientos moleculares, entonces necesitamos métodos de imagen molecular, es decir, que detecten la enfermedad a nivel molecular o que la descarten a pesar de cambios morfológicos. Eso en imagen se llama sensibilidad y especificidad. Los estudios de medicina nuclear se han caracterizado por tener partículas o moléculas, o utilizar moléculas muy específicas para ciertas funciones de perfusión cerebral, tumores, estudios dinámicos, estudios de metabolismo celular basado en el metabolismo de la glucosa, y el más importante, el que hemos usado durante muchos años para las imágenes de PET, es la FDG. Está basado en el incremento que tienen las células tumorales en consumo de glucosa para seguir con incremento en las funciones tumorales. En el cerebro tenemos alrededor de 3 o 4 receptores GLUT que se incrementan verdaderamente en presencia de tumores cerebrales, y la presencia de incremento importante en la actividad metabólica dado por la concentración incrementada en estos tumores también da lugar a un pronóstico independiente. Pero aparte de eso, se han desarrollado otro tipo de radiofármacos para PET, aparte de la glucosa, como la fluorotimidina, el flúor, los acetatos. Inicialmente se empezó a desarrollar el acetato cuando en medicina nuclear, o cuando pasamos de metabolismo de la glucosa a metabolismo proteico, dimos un paso de la relativa baja especificidad que tiene la imagen de PET, dado que también se concentra el FDG en procesos inflamatorios, a una altísima especificidad dado por el metabolismo proteico, por la colina. Y este es un ejemplo de cómo se han desarrollado y cuál es la función de múltiples radiofármacos específicos para toda esa cantidad de funciones y alteraciones moleculares que hemos visto desde el día de ayer y hasta el día de hoy. Cada vez que se desarrolla, que se encuentra una alteración a nivel molecular, pueden estar seguros de que ya se está trabajando en la parte de imagen molecular en encontrar un isótopo que pueda ser ligado para que se ligue precisamente, o encontrar esa falla en la alteración molecular. Uno de estos, como dije anteriormente, es la metionina, que era la primera que se utilizó. Tenía el inconveniente de ser marcada con un isótopo de vida muy corta que se llama el carbono 11. 10 minutos de vida media no se puede trasladar desde un ciclotrón hasta zonas distantes. Y este es un ejemplo de una imagen con carbono 11 metionina en un paciente con un glioma. Pero llegó la fluorotimidina y ahí sí nos arregló la vida, porque este fármaco se puede transportar a lejanas distancias, y esta es una paciente de 40 años donde vemos la parte metabólica. Es la parte donde está el tumor central, y entonces se dan cuenta que en contraste con la parte morfológica podemos localizar exactamente para algunos de los tratamientos donde se encuentra la lesión principal. Esto no es nuevo. Ayer en estos días estaba haciendo búsquedas acerca de, por ejemplo, la fluorotimina. Son bastantes artículos los que hay en varias revisiones sistemáticas. Se presenta con alta especificidad la fluorotimidina. Es un paciente que tiene viabilidad obviamente en la lesión tumoral, y este es un paciente ya tratado con alteración morfológica, pero que no presenta aumento en la actividad metabólica, luego no tiene viabilidad tumoral. Entonces, ¿en qué puntos podemos ayudar para ser prácticos, para tener algo en que ayudarles a ustedes en el diagnóstico primario, en la planeación de radioterapia, evaluación de la respuesta y recurrencia? Y vamos a hablar un poco del PET resonancia y nuevos fármacos. En cuanto al diagnóstico primario, pues es obvio que el diagnóstico primario se hace con resonancia magnética. El seguimiento, de hecho, de los gliomas debe hacerse con resonancia magnética.
En realidad, en toda esta cascada siempre la base del seguimiento es resonancia magnética. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales se pueden utilizar el PET. Este es el caso número 1 con esta lesión frontal dada aquí por la tomografía y la resonancia. Este paciente fue operado, el paciente se presentó con convulsiones. Después de la cirugía, el cirujano estaba seguro que había dejado algo de tumor. Vemos cómo tiene viabilidad periférica, sin embargo el diagnóstico fue un linfoma primario sistema nervioso central. Se pidió un PET. Y entonces nos damos cuenta que en realidad no era un linfoma primario sistema nervioso central, tenía compromiso sistémico, era un linfoma sistémico con un compromiso a nivel del sistema nervioso central y entonces cambió el tratamiento. Se le da quimioterapia y al final del tratamiento pues la respuesta es muy adecuada. Esta es una niña de 32 años que también se presenta con un linfoma primario sistema nervioso central. Un año después de que ha sido operada y que ha sido tratada, comienza con síntomas estatoacústicos. Vamos a ver, se le hace un estudio PET, vemos compromiso del cuarto par izquierdo, de la glándula pineal, del octavo derecho, etc. Cuando vamos a las imágenes sistémicas, vemos cómo en el recorrido de todos los nervios periféricos tenemos actividad metabólica. El paciente se quejaba de dolor en el nervio ciático derecho y aquí se hizo una biopsia periférica, se cambió el diagnóstico de un linfoma primario sistema nervioso central a una neurolinfomatosis, que cambia el diagnóstico. Desafortunadamente fue tarde para esto. Cuando exista la sospecha y el paciente llega con un diagnóstico de glioma, pero termina siendo un linfoma, está indicada la utilización de un PET. Hay que descartar que sea un linfoma sistémico. Este es otro caso de una paciente con un glioblastoma multiforme que estaba en terapia intensiva. Alguien le da por palparle axilas y le encuentra grandes masas axilares. La captación es irregular porque están en terapia intensiva, pero tenemos actividad en el cuello. Se toma una biopsia de estas y también es otro linfoma más glioblastoma. Otra paciente de 62 años con un cuadro convulsivo se presenta con esta lesión que están viendo aquí, frontoparietal izquierda, y metabólicamente vemos otra lesión más basal que no tenía realce, no tenía cambios en las imágenes tomográficas ni por resonancia magnética. Cuando hacemos el rastreo, tenemos que se trata de un carcinoma broncogénico con una metástasis que debutó con la lesión cerebral. Una paciente de 45 años que tiene un antecedente, un punto de antecedente importante de alto riesgo, que es familiar de un médico, y tiene esta lesión que están viendo aquí, considera un glioblastoma multiforme. La biopsia fue fallida, se pidió un PET, hicimos un rastreo corporal y verdaderamente correlaciona perfecto con las imágenes de resonancia magnética la actividad metabólica. Seguramente la biopsia fue tomada de alguna zona de edema, pero el touch point aquí es que cuando haya duda entre la imagen y el grado dado por biopsia, porque la biopsia sea fallida, el nivel de captación dentro del tumor es proporcional al grado de desdiferenciación. Ese es un punto importante. Con respecto a la planeación de radioterapia, en el 2004 este señor Bradley acuñó un nuevo término que se llama, que todos los radioterapeutas conocen ya, que es el volumen tumoral biológico. Se trata de hacer el delineamiento del volumen tumoral grueso basado no solamente en las imágenes morfológicas, sino también en las imágenes metabólicas, la zona que también capta. Y entonces se han empezado a desarrollar muchos protocolos de investigación y también ya de tipo clínico, y se está aplicando en este momento hacer la planeación con esto. Entonces tenemos algunos casos, protocolos. En este caso fueron algunos pacientes que se llevaron, 19 pacientes que tenían enfermedad residual, se llevaron a una correlación de delineamiento postquirúrgica, y el estudio con PET, con fluoretinilestadiol, que es otro fármaco, delimitó mejor la lesión y de hecho fue mucho mayor el volumen tumoral dado por el PET que lo dado por resonancia magnética. El patrón discordante dado por resonancia magnética, la resonancia magnética demostraba acá, el fluoretinilestadiol hasta acá, y este es el dado por PET. Este es
definitivamente cómo se ve, este es en otro estudio con resonancia y carbono 11 metionina, cómo se ve la actividad metabólica delineándose mucho mejor. Han aparecido múltiples artículos, ya esto es algo práctico del día a día, y entonces cuando el PET puede ser una excelente herramienta también para delinear el volumen tumoral, para planear la radioterapia a través del volumen tumoral biológico. En cuanto a la evaluación de la respuesta a la terapia y las recurrencias, las guías de la NCCN del 2009 dicen que puede utilizar uno PET-CT o resonancia magnética en el caso de que estemos pensando en todo este tipo de tumores muy mal diferenciados. Estamos hablando de FDG. Cuando los cambios por resonancia magnética post-radioterapia no correlacionan con la clínica y en la pseudoprogresión, es una de las indicaciones para tomar la decisión de suspender o continuar la terapia cuando la imagen convencional, o sea, la resonancia no es concluyente, para confirmar o descartar un cambio en el grado tumoral. No venía captando glucosa en tumor de bajo grado y de pronto comienza a captar glucosa, eso quiere decir un cambio ahí. Este es un niño de 8 años que inició con temblor fino en mano derecha, se le realizó una resonancia, se encontró una lesión basal que resultó ser un astrocitoma grado 2, aquí vemos la imagen, se programó para una cirugía gamma, aquí fue en el 2005, la lesión basal. Después de la cirugía, esta es la planeación, la cirugía se realizó, cirugía gamma, y en el postoperatorio casi 2 meses después el paciente estaba asintomático y perfectamente bien, no correlaciona los cambios, aumento de volumen probablemente de la lesión. Se le realiza el estudio PET, tenemos que la actividad metabólica residual es muy baja. Si correlacionamos las imágenes, hacemos una fusión de imágenes, encontramos que la actividad metabólica, si al caso, está en la región posterior del residual y no toda la parte morfológica. Este es otro paciente de 44 años con un oligodendrograma de alto grado que fue operado en enero del 2010, se le da radioterapia. Estas son las imágenes por resonancia magnética, había una sospecha de que existiera una pseudoprogresión. El PET-CT resulta negativo. Cuando el tumor es de muy alto grado, realmente la especificidad del estudio es muy alta. Han venido apareciendo múltiples revisiones acerca de PET y la respuesta a la terapia. Cuando hablamos de PET con glucosa y quimioterapias, ese sí es el campo de PET. Entonces ahí lo que podemos hacer es evaluar la respuesta a la terapia de manera temprana. Esta es una revisión reciente de la literatura en la cual después de una revisión sistemática de aproximadamente 2000 artículos, llegan a la conclusión que en el seguimiento de los gliomas, el PET con FDG y MET proveen una altísima sensibilidad en detección de lesiones nuevas y es muy específico al descartar o reconocer las áreas de progresión. Este es otro artículo del 2012 en el cual se evalúa la respuesta a la terapia de glioblastomas con fluoretinil estradiol comparando con resonancia magnética. Se le hacen estudios posoperatorio a los 12 y a los 6 meses. Se concluye que los cambios observados por resonancia, por PET evalúan mejor y predicen mejor la sobrevida. Ahorita vamos a ver algunas tablas de esto, que los cambios observados de manera temprana por resonancia. Un ejecutivo de 56 años presenta una lesión, una convulsión, una lesión temporal derecha, se hace una cirugía de la lesión. En el posoperatorio se sabía que tenía lesión residual. La resonancia magnética es concluyente en que hay lesión residual. Se le pide un PET, tiene actividad metabólica temporal. Se le hace rastreo corporal. A todos los pacientes le hacemos rastreo corporal por lo que acaba de decir el doctor Seche. Hemos encontrado algunos pacientes con metástasis de glioblastomas multiformes y lo mandamos a un estudio con FTL, donde se delimita de una manera mucho más amplia y real la viabilidad tumoral. Comparen ustedes la imagen de FTL con la imagen de FDG y ven cómo determina mejor la fluorotimidina que la glucosa. 3 meses después, una progresión impresionante.
Este es otro estudio en el cual se evalúa la sobrevivencia de los pacientes con un glioma recurrente tratados con bevacizumab. Son 31 pacientes. Se les hace un estudio basal, otro a las dos semanas y otro a las 6 semanas. Fíjense ustedes cómo los pacientes respondedores desaparece prácticamente a las 2 semanas la actividad metabólica, a las 6 meses está aquí, y los no respondedores incluso presentan aumento de actividad de manera muy temprana. Eso es un buen indicio para saber cuándo continuar o descontinuar el radiofármaco. Aquí están las curvas de Kaplan-Meier de la sobrevida, pero lo correlacioné con este otro artículo en el cual lo comparan con resonancia magnética. Y entonces en aquellos respondedores que les estamos dando, aquí fue bevacizumab más irinotecan, hasta la 10ª semana se observa una disminución en el volumen o los cambios de perfusión, mientras que con PET la respuesta es muy temprana, reconoce de manera muy temprana cuáles son los respondedores y cuáles no. Otro punto importante es la aparición del nuevo equipo, la resonancia PET, y esto obviamente le va a dar un nuevo vuelco a lo que es la evaluación de gliomas por imágenes moleculares y funcionales unidas en un solo sistema. Tenemos la especificidad dada por la imagen molecular más la alta resolución anatómica y las software de ayuda funcional que da la resonancia magnética en un solo estudio, en un solo equipo. Como en este caso, por ejemplo, este es un radiofármaco que es específico y ya está disponible también en gran parte de Latinoamérica, que es el Galio 68 Otatoc. Es un radiofármaco específico para tumores de origen neuroendocrino. Aquí tenemos una lesión, un meningioma, de esos que son recurrentes y recurrentes. Estos son el radiofármaco ideal para evaluar la recurrencia de estos tumores. Estas son algunas imágenes, incluso en pediatría, cómo da una altísima resolución anatómica y una especificidad el nuevo equipo. Se han empezado a desarrollar nuevos radiofármacos. La fluorotiniltirosina no es tan nueva, pero definitivamente es muchísimo más específica. Como lo dije antes, ya no sigue la vía metabólica de la glucosa, sino que se incorpora a la vía metabólica de la proliferación celular dentro del núcleo celular tumoral, al DNA incluso. Otros estudios comparativos en cuanto a cómo se evaluaría con FDG, amonia y fluorodopa, que es otro en el cual se utiliza sobre todo mucho para planeación de radioterapia. En general el tema es muy amplio, tratarlo en 20 minutos es muy poco, cada uno de estos ítems requeriría otros 20 minutos. Esto no es nuevo, miren, este es un artículo del año 83 en el cual ya habían radiofármacos específicos contra algunas funciones de tumores cerebrales. Estas eran las imágenes de esa época. Por último voy a quedarme con este caso, que es un niño de 9 años con un glioma en la fosa posterior y tenía síntomas medulares superiores, perdón, aquí falta una E. Se le hizo una imagen por resonancia magnética. Vamos a terminar con el doctor Useche más o menos con un caso similar. En el rastreo PET se ve una zona de actividad metabólica a nivel cervical que correlaciona aquí en las imágenes por resonancia magnética. Y es para decirles que quede en su mente que a pesar de que sea un glioma, el cáncer siempre es una enfermedad sistémica. Por cualquier lado, por cualquier lugar puede aparecer. En conclusión, el PET-CT en gliomas, ¿cuándo y para qué? El uso racional. Cuando se sospeche de que no se trate de un glioma, de un tumor del sistema nervioso central, sino de metástasis, cuando estén en presencia de un linfoma primario sistema nervioso central, cuando haya duda del grado histológico, cuando requieran, y esto cada vez va tomando más fuerza, planeación de radioterapia, cuando haya duda si hay pseudoprogresión o no, si hay sospecha en el cambio del grado a través de la evolución del paciente, hay que considerar, como le dije anteriormente, el cáncer como una enfermedad sistémica, hay que evaluar al paciente de manera sistémica. Y cada vez que se encuentra un nuevo mecanismo molecular de deterioro, que produzca que produzca los tumores del sistema nervioso central, tengan en cuenta que siempre se estará produciendo un nuevo radiofármaco que debe responder a esta necesidad. El futuro en esto es muy provisorio dado la especificidad que le dan las imágenes de PET. Muchas gracias. Aquí hay un punto. Gracias.
un punto importante, y es que los nuevos fármacos casi todos se están evaluando en equipos microPET, SPET resonancia. Si evaluamos estos fármacos con esto, ¿por qué no utilizarlo en pacientes? Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.